Nos acompaña en el estudio de NTN 24 Ati Kiwa, concejala de Bogotá, activista medioambiental y pacifista indígena colombiana perteneciente al pueblo arhuaco. Tiene además una maestría en Gobierno y Políticas Públicas y actualmente cursa un doctorado en Derecho. Ati Kiwa, bienvenida a la tarde, fin de semana. Bueno, muchas gracias por invitarme en este puente a tocar un tema muy sensible que tiene que ver precisamente con la violencia estructural contra los pueblos indígenas. El día de ayer, todas las organizaciones indígenas, la Organización Nacional Indígena de Colombia, la Confederación Indígena Tairona, autoridades indígenas de Colombia han manifestado que ha incrementado la violencia contra los pueblos indígenas en Colombia y denunciaron que hay más de 17.000 hechos victimizantes en todo el territorio nacional, lo que quiere decir que aumenta el desplazamiento y algunos desplazados pues, están llegando a la capital. Por supuesto, la situación que se vive en el Parque Nacional es una expresión de cómo las principales víctimas de este conflicto son los niños y niñas indígenas. En ese parque fundamentalmente hay más de 400 niños, una buena parte de mujeres, algunas embarazadas, y vemos que el Distrito Capital, por supuesto, más allá de la semántica, de voluntad de acompañar el proceso de paz o los acuerdos de paz, pues en la práctica se queda sin cómo responder, digamos, a la difícil situación de estos niños y niñas, que son prácticamente los que están allí en el parque. ¿Es inviable, aunque quieran mucho la tierra, volver? O sea, es decir, ¿está el riesgo inminente si vuelven o en realidad ya están ocupadas por delincuentes o por industria? 34 millones de hectáreas fundamentales para el futuro de la biosfera. Estamos en el marco del cambio climático en esta cumbre y qué bueno es reconocer que si alguien ha cuidado esta tierra son los pueblos indígenas. El 80% de la biodiversidad está en los territorios indígenas. El futuro de esta biosfera depende de cuidar esos territorios y esas culturas. Sin embargo, en Colombia, ¿qué tenemos? En el caso Pacífico, pues la mitad de esas tierras están hoy concesionadas al extractivismo agrícola y minero energético. En el caso del Chocó Biopacífico, la minería criminal y el narcotráfico está desplazando a los indígenas y creo que es necesario que el Estado tome cartas en el asunto y no deje pues también estos territorios a su suerte. Entonces, esta es una situación estructural y por supuesto en los entes territoriales hace falta realmente superar el racismo estructural. Creo que la solución que propone la alcaldía de llevarlos a otro parque donde nadie los ve, donde nadie se entera de los problemas, pues es la forma como se manifiesta la segregación socioespacial también en una ciudad como Bogotá. Los criminales invaden, pero no son los únicos culpables. Me dice que la autoridad, de alguna manera por omisión o por ceder permisos, etcétera, también. Si miramos la historia de Luz Helena, que es una niña en Vera que retornó a su territorio con su familia, no hacía menos de un mes había llegado de nuevo a su territorio y murió de un disparo en la cabeza. Entonces, no hay garantías, no hay seguridad para retornar a los territorios, que sería la solución estructural. Queremos la paz. Queremos seguir viviendo en nuestros territorios con nuestras culturas, pero en muchos lugares como el Chocó Biopacífico no es posible. Y en ciudades como Bogotá se revictimiza. De cada 10 indígenas hoy presentes en la ciudad de Bogotá, 7 son víctimas del conflicto armado. Estamos hablando que ellos están en el registro único de víctimas. Incluimos en este plan distrital de desarrollo un capítulo étnico, de los cuales 66 acuerdos son para atender directamente a las víctimas del conflicto armado. Hemos hecho desde el Consejo un control político para pedirle a la alcaldesa, uno, que cumpla con la sentencia de los tribunales que ordenan un mínimo vital para esta población. Acompañamos a estas comunidades ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se les garantice un mínimo vital. Creo que el esfuerzo de elevar el nivel de interlocución
de reconocerle su dignidad como comunidad es fundamental. Yo creo que no pueden haber en Colombia ciudadanos de primera, de segunda y de tercera, y lo que vemos muchas veces es que el diálogo con las comunidades indígenas no es un diálogo donde los pueblos puedan realmente garantizar el avance progresivo de la materialización de sus derechos, sino lo que vemos es una discriminación institucional, sin presupuestos, sin capacidad técnica, una arquitectura institucional que no responde, digamos, a una atención, ¿no? Incluso el acceso a la justicia. ¿Cómo hacemos para llevar a cabo, ¿no?, todo un proceso de justicia cuando se hace en el idioma dominante y la mayoría habla en vera? Yo creo que nos hace falta en Colombia darle alas a ese sueño de una nación multiétnica y pluricultural, que fue un acuerdo y el mayor consenso social en la Constitución de 1991. Hoy que tenemos el exterminio físico y cultural, la Corte Constitucional lo ha dicho, estamos en un estado inconstitucional de las cosas frente a un exterminio físico y cultural, y como mujer indígena me duele mucho ver que la alcaldesa, como la primera alcaldesa, no se ponga la mano en el corazón con sensibilidad y le dé una mano a estos niños y niñas que son las principales víctimas de la guerra en un país. Y por supuesto habría que avanzar en una articulación con el Estado y el gobierno nacional, y que saliera toda la minería criminal y todo el narcotráfico que está desplazando las comunidades en los territorios. Me comenta este plan distrital de desarrollo, ahí usted escucha y participan en la redacción las comunidades, pero al final con la alcaldía se encuentra un eco. Hicimos un esfuerzo titánico de la mano de las comunidades de incluir por primera vez en Bogotá el artículo 66. Es la primera vez que el plan de desarrollo de un ente territorial incluye un capítulo étnico. Son 783 acuerdos para los indígenas, para los negros, afros, palenqueros, raizales, para los gitanos, en el marco también de un esfuerzo que necesitamos hacer en todo el territorio nacional y en todos los entes territoriales, tanto a nivel local, regional como nacional, y una mayor articulación. Este es un esfuerzo por elevar el nivel de interlocución de las comunidades con la institucionalidad. O sea, son avances formales y yo espero que Bogotá siga en esta dirección. Sin embargo, creo que hace falta voluntad. Defendimos también el artículo 54 en el presupuesto para las garantías de la implementación de estos acuerdos. Son 783 acuerdos, de los cuales 64 acuerdos son para las víctimas. Miramos el PAT, que es el Plan de Atención de las Víctimas en el Distrito Capital. El 0.044% es el presupuesto destinado a las víctimas de la diversidad étnica. Esto es discriminación presupuestal. Cuando he realizado los debates de control político y pregunto de manera detallada las cifras, las estadísticas, me doy cuenta que no hay una caracterización de la población. No tienen claro cuántos niños y niñas son, cuántas madres gestantes hay, lo cual significa que planeación distrital y también planeación nacional pues tiene unos retos y unos desafíos para poder formular la política pública. No sabe cómo va a formular una política pública si no tiene una línea base. Pero por otro lado, cuando miro la arquitectura institucional, ¿dónde están los funcionarios competentes para atender esta compleja realidad? Pues me doy cuenta que hace falta claridad de cómo desarrollar, implementar el enfoque diferencial. Por lo tanto, yo creo que la violencia en este país no solo es directa. El asesinato de líderes sociales, de líderes indígenas, cada 3 días matan a un indígena. La violencia estructural, el racismo, la exclusión, la discriminación, la invisibilización, sino es cultural. Es una violencia sutil, pero es la más profunda, que se trata de imponer una cultura dominante sobre las demás culturas. Entonces, por ejemplo, yo he exigido que por favor este diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas, en este caso el distrito y las comunidades indígenas, se lleve a cabo en las lenguas nativas, porque generalmente las mujeres, por ejemplo, no pueden participar porque hablan su idioma. Y entonces, quienes no hablan el idioma dominante
son catalogadas de analfabetas, pero esa es la forma como se expresa el racismo sistémico. Hasta que no haya una justicia cognitiva para reconocer nuestras culturas, pues nosotros no vamos a materializar ese sueño de una nación multiétnica y pluricultural. Por eso yo creo que Bogotá, y llamamos a la ciudadanía, llamamos a la academia, llamamos a la solidaridad del Estado, pues tenemos que trabajar por una ciudad y un país de derecho libre de discriminaciones. A ti, ¿no será, al dar todos estos argumentos, pareciera que la autoridad tiene las herramientas para una solución que no es tan difícil, ahí hay una fórmula, no es algo del otro mundo? ¿No sienten que los estén utilizando como un instrumento de la política, si sí o si no, y al final se queden ahí sin solución? Por supuesto que yo he venido denunciando que el tema de las víctimas es un tema humanitario, que no se puede instrumentalizar. Y precisamente en el marco del debate de control político exigí una responsabilidad de parte de la alcaldesa, que estaba diciendo, por ejemplo, que las mujeres y los niños eran víctimas de los hombres indígenas que los utilizaban para pedir limosna, entre otras graves acusaciones. Yo pienso que no se ha entendido el problema estructural. Muchas veces no se tiene el enfoque de mujer, género, familia y generación. Necesitamos una mirada interseccional. Es que la mujer indígena está cruzada por una violencia histórica acumulada desde, para irnos hace 500 años, ¿no? La falocracia, desde que desembarcaron aquí fue a violar a las mujeres, ¿no? Pero es que esa violencia se ha venido replicando en la colonia y durante la República. Lo que denuncian las mujeres indígenas, por ejemplo, es que del Plan Nacional de Desarrollo y los acuerdos que se hicieron con la Comisión Nacional de Mujeres Indígenas en el marco del Auto 092, hay un mínimo cumplimiento del 13%. Es decir, si no asumimos unas soluciones estructurales para superar la profunda desigualdad. Aquí en Colombia lo que hay es un mandato de desigualdad que se quiere imponer a través del Estado, profundamente racista, profundamente colonial y además patriarcal. Es decir, por ejemplo, aquí en Bogotá avanzamos en toda una discusión de género, pero ahí no están las voces de las mujeres indígenas, campesinas, de las mujeres negras, de las mujeres empobrecidas también por toda esta visión de ciudad. Esta es la ciudad más desigual y la desigualdad se expresa, por ejemplo, de esta manera y por supuesto golpea con mayor dureza a los niños y niñas y a las mujeres indígenas. Por lo pronto, en esto que pareciera superficial o inmediato, pero creo que tiene mucho de fondo, mandarlos a albergues o darles esa opción es como esconderlos, que no me afeen el paisaje, si lo puedo decir así. No es opción para ustedes. Esa porofobia, ¿no? Es el odio a las familias empobrecidas y golpeadas por la guerra, pero también es como se fomenta el odio a los mundos indígenas. Yo quisiera decir que el pueblo en Vera es un pueblo que lleva una resistencia histórica, llevó nuestros derechos a la Constitución Política de 1991, es fundador del Movimiento Alternativo Indígena y Social que yo represento en el Consejo de Bogotá y representa una agenda, pero se le despoja como de su dignidad. No se le quiere dar el lugar para interlocutar con él y encontrar una alternativa. Entonces, en este país hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, y hay ciudadanos que no tienen un lugar, un espacio ni en la democracia, pero tampoco un lugar en el espacio público. Entonces hay que esconderlo, ¿no? Mandémoslo al Parque La Florida. Esa no es la solución, eso es segregación socioespacial. Así es como se plantean las falsas soluciones. No, encaremos este problema.
resolvamos este problema, creemos la mesa de diálogo y que participe el distrito y participe la nación y participen las autoridades y las organizaciones indígenas. Y lo otro es, mayoritariamente démosle la prioridad a los niños y niñas. Si miramos en ese parque son niños y niñas y mujeres embarazadas, ¿por qué le vamos a mandar el SMAT? ¿No? Han abortado mujeres allí, se perdió un niño en condiciones de discapacidad. Entonces yo creo que este no es un problema de revictimizar a esa población, ¿no? Mandarlos al Parque La Florida y mandarles el SMAT es revictimizar a una población que viene huyendo de la guerra y lo que necesita es atención, necesita es garantía de sus mínimos vitales. Atiquigua, volvemos a esto de la inmediatez porque lo estamos viendo desde el punto de vista de los criminales, los narcotraficantes que están copando terrenos y también de la autoridad, pero es una situación que data desde el paramilitarismo, desde las FARC. ¿Cómo, si la voluntad, dice el presidente Iván Duque, ahí está, cómo lo puede lograr sin una intromisión a los pueblos? Duque a respetar la mesa de concertación de los pueblos indígenas, decreto 1396 del año 2006, se creó una instancia para revisar los temas de derechos humanos, la agenda de los pueblos indígenas. Creo que evadir, ¿no?, el diálogo para resolver el tema del modelo de desarrollo económico no puede ir al Amazonas a hablar de la COP26, ¿no?, y no reunirse con los pueblos indígenas. Si la mitad de este país, ¿no?, caso Amazonía, es territorio indígena. Es decir, conservar la Amazonía es fundamental para la humanidad y para la biosfera, pero respetar las culturas locales y su trabajo de cuidado de la naturaleza es la base de una lucha seria contra el cambio climático, contra el calentamiento global. Entonces, presidente, no se le quita nada sentarse a conversar con los dueños de este territorio, que es los pueblos indígenas, mirar cómo cambiamos esta economía que no puede seguir fundamentada en el extractivismo ni agrícola, que es la geopolítica del hambre, ¿no?, como la palma, ni la geopolítica de la sed, que es toda la industria petrolera y también la minería, el fracking. Entonces, por supuesto que tenemos que salir de ese estereotipo de que los indios son brutos, que son feos, que son sucios, que son atrasados, que nos tienen que devolver a los resguardos. No, nosotros somos también parte de esta nación, queremos hablar del futuro de Colombia y creemos que es necesario unir todos los saberes para un futuro más saludable, más justo, más sustentable y en paz. Y eso significa un diálogo de saberes, eso significa el paso a la Constitución del 91, el sueño de una nación multiétnica y pluricultural. Pero ¿qué vemos? El Estado en este momento lo que está haciendo con sus políticas es avanzando en la fragmentación de los pueblos indígenas, desconociendo sus autoridades, incumpliendo los acuerdos vía Plan Nacional de Desarrollo que se hacen con los pueblos indígenas. El incumplimiento es gigante. Cumplamos los acuerdos, yo creo que eso sería el deber de un jefe de Estado para superar las desigualdades y para colocar en el centro también la dignidad de todas las culturas. Y yo creo que eso implica también colocar un debate que tenemos nosotros como colombianos, y es cómo entre todos pasamos a la reconciliación con la naturaleza, cómo construimos una identidad nacional plural, porque aquí, si se fija, hay un problema con nuestra identidad que es monocultural, ¿no?, una historia que ha sido contada solo por unos, y yo creo que va a ser necesario escribir un nuevo capítulo en la historia de este país donde quepamos todos. Concejala, por último, y si se puede de manera breve, usted que tiene el contacto con los líderes de los 14 pueblos, ¿las expectativas de ellos son las mismas? ¿Los deseos, las peticiones son las mismas o de pronto alguien por ahí se desvía? Creo que somos más de 115 pueblos. 115. De cada 10 indígenas que hay en Bogotá, 7 son víctimas del conflicto armado. Por supuesto que ahí hay diversas comunidades, ¿no? Por ejemplo, en el Distrito Capital, hoy según en el censo, pues hay pueblos indígenas de todo el país. Pónganse de acuerdo también
en cómo organizan una vocería y organizan una agenda para sacar adelante esta problemática, pero démosle prioridad a los niños y niñas indígenas, es mi petición. Y también yo creo que las mujeres indígenas necesitamos estar al tanto de cómo desarrollar en el marco del capítulo étnico. Estos son los primeros acuerdos de paz del mundo que incluyen el enfoque, el capítulo étnico, es decir, el reconocimiento a las violencias particulares que han afectado a la diversidad étnica, pero fuimos un poco más allá y lo incluimos en Bogotá, es el enfoque de mujer, género, familia y generación, un enfoque reparador para las mujeres de la diversidad étnica. Entonces yo creo que esa es una deuda que hay no solo en Bogotá, sino en nuestro país, que sean las mujeres gestoras y constructoras de la paz, y sobre todo las mujeres que más han sido las afectadas por la guerra y que sufren, ¿no? También la violencia estructural, por supuesto en una ciudad como Bogotá. Esta es la ciudad más desigual y creo que superar eso requiere también acercar las partes, organización, claridad en la agenda, que es seguramente lo que tenemos que trabajar. Por cierto, es importante puntualizar esto. Buscamos para este análisis insistentemente, de hecho, a la alcaldía de Bogotá. No tuvimos una respuesta positiva. Queríamos también escucharlos, tener sus versiones. Atiquigua, muchísimas gracias por tu presencia aquí en la tarde de fin de semana, ayudarnos a entender esta situación y hasta pronto. Muchas gracias a NT24 por la invitación, invitar a todos los medios de comunicación a colocar su granito en la construcción de la paz y, por supuesto, visibilizar estas violencias que aquejan a las poblaciones indígenas. Es parte de la labor que hay que hacer. Uchavira, Pochica y Bachué.